25 días únicamente a la presente administración, 25 días para la toma de posesión del nuevo gobierno, y vamos a revisar cómo se encuentran y cómo van a cerrar las finanzas públicas. Tengo en la línea telefónica, y le agradezco mucho la comunicación, a Alejandrina Salcedo Cisneros, titular de la Unidad de Planeación Económica de la Secretaría de Hacienda. ¿Qué tal, Alejandrina? ¿Cómo le va? Gracias por tomar la llamada. Pascal, buenos días y también saludos al auditorio. Bueno, pues la pregunta sería esa: ¿cómo cierran las finanzas públicas la presente administración? Estamos en nuestro último reporte del informe trimestral que presentamos la semana pasada. Fue bastante favorable. Estamos reportando una actividad económica que está creciendo. Estamos reportando que el INEGI dio a conocer un dato bueno del tercer trimestre con un crecimiento trimestral desestacionalizado de 0.9%. La demanda externa y el consumo se han comportado de manera favorable y además tenemos un mercado laboral que continúa con un sólido desempeño. Pues ver, la tasa de desocupación está en los mínimos históricos y el empleo formal en máximos históricos. Y esto es pues porque la economía ha sido resiliente ante el entorno externo adverso que hemos tenido, aunque prevalecen riesgos. Ahora, la razón por la que hemos tenido una economía resiliente es porque el gobierno ha mostrado un gran compromiso por mantener el marco macroeconómico sólido, y eso ha significado tener una disciplina fiscal y también los beneficios que ya se están observando de las reformas estructurales. Bueno, el reporte de finanzas públicas en particular, sí, déjame mencionar, sí, ¿cómo no? mira, el tercer trimestre es bastante bueno en finanzas públicas también, porque tenemos que los principales balances fueron mejores que lo programado. Y esto pues también es una señal de que estamos teniendo finanzas públicas sanas, sólidas, y esas son las que heredará la siguiente administración. En particular, para este trimestre, lo que ha venido favoreciendo a lo largo de todo este año es que hemos tenido una recaudación bastante buena, que está creciendo en 2.9% del PIB, si excluimos el jet de gasolina, y también nos hemos beneficiado de los mayores precios del petróleo. Los ingresos petroleros están creciendo 15% en este trimestre. Entonces, como puedes ver, pues son resultados bastante favorables tanto de la economía como de las finanzas públicas. En ese sentido, ¿no se moverá la estimación de crecimiento para este año? Así es, tenemos una previsión para este año en el intervalo que hemos manejado en el año, que es de entre 2 y 3% de crecimiento. Creemos pues que está sustentado justamente en ese dinamismo de la demanda externa, que está asociado a cómo Estados Unidos ha tenido un crecimiento bastante acelerado, y también pues el consumo interno, que se ha mantenido fuerte, en parte pues también beneficiado por la solidez del mercado laboral. Por eso no quiere decir que no haya riesgos del exterior. Siempre estamos atentos a ellos y saben cómo se han incrementado. Los organismos internacionales los han señalado, como el Fondo Monetario Internacional. Por ejemplo, preocupa el efecto que pudiera tener las tensiones comerciales a nivel global, aunque es muy favorable que México ya haya llegado a un acuerdo con Estados Unidos y Canadá. También está el riesgo de que Estados Unidos tenga una normalización de su política monetaria más acelerada de lo que está actualmente previsto, o algunos riesgos geopolíticos que pudieran contagiarse a otras economías emergentes. Bueno, ya le tocará a la próxima administración, pero pues ¿qué representa para las finanzas públicas el anuncio de la cancelación de la construcción del aeropuerto en Texcoco, Alejandrina? Respecto a este tema, yo creo que lo primero, más importante que a mí me toca decir, es que esta administración ha apoyado el proyecto del nuevo aeropuerto y lo seguirá respaldando hasta que termine el sexenio. Y efectivamente, como mencionas, le tocará a la nueva administración decidir cómo proceder, considerando que la cancelación detonaría las cláusulas correspondientes en los contratos. Ahora, lo que yo destacaría también es que ellos publicaron un comunicado que me parece bastante relevante por los mensajes que están dando. En primer lugar, pues que los derechos de los contratistas y de los inversionistas serán respetados y atendidos, que ellos serán los responsables de detallar los elementos que tienen que cubrir por el efecto fiscal que pueda tener esta decisión, y también su compromiso con el fortalecimiento de la posición financiera del gobierno federal. Eso quiere decir que es un compromiso de la nueva administración con las finanzas públicas sanas. Y último punto que también destacaría particularmente es un compromiso con el Estado de Derecho y el respeto de los derechos de propiedad. Bueno, ¿alcanzan las finanzas públicas para enfrentar un gasto como el de la cancelación de los contratos? Yo no sé si la Secretaría de Hacienda pues tenga una estimación de cuánto tendría que pagarse por cancelar estos contratos, pero pues se lo pregunto a usted, que conoce las finanzas públicas: ¿alcanzan para cubrir
estos castigos, digamos, derivados de la cancelación de los contratos? Ya, como señalaba, es algo que se necesitan todavía muchos detalles para conocer cuál sería el camino, y es la nueva administración la que tendría que decidir qué camino quiere seguir, dependiendo de, porque cada camino pues va a tener distintas implicaciones sobre cómo se tienen que atender todas las cláusulas de los contratos. Y ellos mismos son los que han afirmado que responderán a los detalles del impacto sobre las finanzas públicas. Mientras, lo que yo enfatizaría es justamente, como señalaba, de este reporte de finanzas públicas, que es bastante favorable en la posición en la que estábamos dejando las finanzas públicas sólidas, con ingresos que están creciendo a muy buen ritmo y que están permitiendo que hacia el final del año vayamos a cumplir con las metas que tenemos previstas del balance fiscal, y también pues de mantener una trayectoria decreciente de la deuda. ¿Cuánto hay en el Fideicomiso de Desarrollo del nuevo aeropuerto en este momento? En este momento, este fideicomiso tiene recursos por 115,000 millones de pesos. 115,000 millones de pesos es lo que hay en el fideicomiso. Bueno, oiga, y aprovecho para preguntarle también, me hablaba usted de que ha subido la recaudación. ¿Tiene la Secretaría de Hacienda un estimado de cuánto podría costarle a las finanzas públicas la reducción del IVA y el ISR en los estados, en los municipios fronterizos? La Secretaría ha publicado algunas estimaciones respecto al IVA, no respecto al ISR, y también me parece que es algo que le correspondería a la nueva administración de dar cuáles son sus estimados, también dependiendo cuál es la tasa, cuál es la franja fronteriza que van a implementar. No obstante, pues siempre que se toman estas decisiones es importante tener en cuenta no solo el impacto de la reducción de la tasa, sino lo que implica en los incentivos para las contribuyentes, de dónde se van a ubicar, o que los cambios en la legislación tributaria no vayan a ocasionar que haya más elusión o más evasión fiscal. Bueno, gracias por esto. Un comentario final sobre algo que no le haya yo preguntado. Creo que cubrimos todo. Que muy importante pues es cómo esta administración está dejando las finanzas públicas sanas, con una economía que está creciendo a pesar del entorno externo adverso. Bueno, sí, yo sí tengo una última. Simplemente para saber qué establece la ley en función de pues la aprobación de presupuesto para proyectos de infraestructura. Alejandrina, ¿cuáles son los pasos, así en términos muy generales, que se tienen que cumplir en función de la ley de presupuesto? Por ejemplo, digamos, si un proyecto de infraestructura quiere tener presupuesto en el próximo presupuesto de egresos de la Federación, ¿cuáles son, brevemente explicados, los pasos que tendrían que darse para que esto pudiera hacerse? Sabemos que estamos ya a pocos días de que se tenga que presentar el proyecto, a más tardar el 15 de diciembre. ¿Qué pasos tendrían que contemplarse para proyectos de infraestructura que quieran tener presupuesto el próximo año? Todos los proyectos de infraestructura que quieran entrar en el presupuesto tienen que pasar por una evaluación rigurosa de la unidad de inversiones, que revisa distintos puntos de la rentabilidad del proyecto, donde, bueno, aquí la rentabilidad puede ser social, y que esté bien fundamentado. Eso tiene que estar evaluado antes de que se proponga en el presupuesto, para que pueda ser aprobado como parte del presupuesto. Ese sería el primer paso en términos de la viabilidad o la conveniencia del proyecto, la solidez de lo que se está previendo, y después pues la asignación de los recursos dentro del presupuesto, que ya viene junto con todo el paquete económico. ¿Y se han acercado, digamos, a la unidad de inversiones con proyectos de infraestructura para el próximo sexenio, o no ha habido un contacto en ese sentido? Hemos estado trabajando muy cercanamente con el equipo de transición en la elaboración del presupuesto en su conjunto, en todas las dimensiones que han requerido. Hay que recordar que por ley se tiene que trabajar con el equipo de transición para que la Secretaría de Hacienda coadyuve a todos los trabajos que se necesiten para la elaboración del presupuesto, porque si no, no daría tiempo de que se tenga listo en los 15 días entre que entra la administración y que se tiene que entregar el 15 de diciembre, como ya se mencionaba. Entonces,
hemos estado trabajando muy cercanamente con el equipo, porque sí tenemos el compromiso de tener una transición muy ordenada. Sí, y en esas pláticas, ¿me podría usted decir si pues han acercado información para proyectos como el de la refinería de Dos Bocas, o como el Tren Maya, o como el aeropuerto de Santa Lucía? ¿Eso ha estado en la mesa o no ha estado? Mira, preferiría no comentar al respecto de estos proyectos, porque será hasta que la nueva administración los dé a conocer, bueno, que se tendríamos los detalles. Bueno, pues muy bien. Alejandrina, le agradezco mucho la entrevista. Con todo gusto. Buen día al auditorio también. Gracias, Alejandrina Salcedo Cisneros, titular de la Unidad de Planeación Económica de la Hacienda Pública de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Son